El control de los medios de comunicación de Noam Chomsky. Empieza este autor contraponiendo dos conceptos de democracia. Uno es el que nos lleva a afirmar que en una sociedad democrática, por un lado, la gente tiene a su alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares, y los medios de comunicación son libres e imparciales. Y nos refiere que si se busca la palabra democracia en el diccionario, se encuentra una definición bastante parecida a lo señalado. Sin embargo, una idea alternativa de democracia es la de que no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asuntos, y además que los medios de comunicación deben estar fuerte y rígidamente controlados. Al tener estos dos conceptos, podemos y sabemos reflexionar, pues, cuál es el positivo. Sin embargo, tristemente, como nos refiere Noam Chomsky, aunque el último parece una concepción anticuada de democracia, es la idea que predomina. Y para hacerlo ver, se va a los apuntes históricos de la propaganda, señalando que la primera operación moderna de propaganda llevada a cabo por un gobierno ocurrió bajo el mandato de Woodrow Wilson, presidente número 28 de los Estados Unidos de América. Este fue elegido presidente como líder de la plataforma electoral Paz sin Victoria, cuando se cruzaba el Ecuador de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces la población de Estados Unidos era pacifista y no veía ninguna razón para involucrarse en una guerra europea en otro continente al que no pertenecían. Sin embargo, con su propaganda, la administración de Wilson había decidido que el país tomaría parte en el conflicto. Había que hacer algo para inducir en la sociedad la idea de la obligación de participar en la guerra. Y para ello se creó una comisión de propaganda gubernamental conocida con el nombre de Comisión Krill, que en tan solo 6 meses logró convertir una población pacífica en otra histérica y belicista, que quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán, despedazar a todos los alemanes y salvar así al mundo, como desde entonces se han creído salvadores del mundo. Se alcanzó un éxito inusitado que conduciría a otro mayor todavía. Precisamente en aquella época y después de la guerra, se utilizaron las mismas técnicas para avivar lo que se conocía como miedo rojo, lo que permitió la destrucción de sindicatos y la eliminación de problemas tan peligrosos como la libertad de prensa o de pensamiento político. El poder financiero y empresarial y los medios de comunicación fomentaron y prestaron un gran apoyo a esta operación, de la que, a su vez, obtuvieron todo tipo de beneficios. Entre los que participaron activa y entusiastamente en la guerra de Wilson estaban los intelectuales progresistas, gente del círculo de John Dewey. Estos se mostraban muy orgullosos por haber demostrado que lo que ellos llamaban los miembros más inteligentes de la comunidad, es decir, ellos mismos, eran capaces de convencer a una población reticente de que había que ir a una guerra mediante el sistema de aterrorizarla y suscitar en ella un fanatismo patriotero. Los medios utilizados fueron muy amplios. Por ejemplo, se fabricaron montones de atrocidades supuestamente cometidas por los alemanes, en las que se incluían niños belgas con los miembros arrancados, y todo tipo de cosas horribles que todavía se pueden leer en los libros de historia. Buena parte de lo cual fue inventado por el Ministerio Británico de Propaganda, cuyo auténtico propósito en aquel momento, tal como queda reflejado en sus deliberaciones secretas, era el de dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo. Pero la cuestión clave era la de controlar el pensamiento de los miembros más inteligentes de la sociedad americana, quienes a su vez diseminarían la propaganda que estaba siendo elaborada y llevarían al pacífico país a la histeria propia de los tiempos de guerra. Otro grupo que quedó directamente marcado por estos éxitos fue el formado por teóricos liberales y figuras destacadas de los medios de comunicación, como Walter Lippmann, que era el decano de los periodistas americanos, un importante analista político, tanto de asuntos domésticos como internacionales, así como un extraordinario teórico de la democracia liberal. Si se echa un vistazo a sus ensayos, se observa que están subtitulados con algo así como una teoría progresista sobre el pensamiento democrático liberal.
Lippmann estuvo vinculado a estas comisiones de propaganda y admitió los logros alcanzados, al tiempo que sostenía que lo que él llamaba revolución en el arte de la democracia podía utilizarse para fabricar consenso, es decir, para producir en la población, mediante las nuevas técnicas de propaganda, la aceptación de algo inicialmente no deseado, pensando que ello no solo era una buena idea, sino además necesaria, debido a que, tal como él mismo afirmaba, los intereses comunes esquivan totalmente a la opinión pública, y solo una clase especializada de hombres responsables, lo bastante inteligentes, puede comprenderlos y resolver los problemas que de ellos se derivan. Esta teoría pues sostiene que solo una élite reducida, la comunidad intelectual de que hablaban los seguidores de Dewey, pueden entender cuáles son aquellos intereses comunes, qué es lo que nos conviene a todos, así como el hecho de que estas cosas escapan a la gente en general. En realidad nos hace ver Noam Chomsky, este enfoque se remonta a años atrás, y es también un pensamiento típicamente leninista, de modo que existe una gran semejanza con la idea de que una vanguardia de intelectuales revolucionarios toma el poder mediante revoluciones populares que les proporcionan la fuerza necesaria para ello, para conducir después a las masas estúpidas a un futuro en el que éstas son demasiado ineptas e incompetentes para imaginar y prever nada por sí mismas. Es así, señala Noam Chomsky, que la teoría democrática liberal y el marxismo-leninismo se encuentran muy cerca en sus supuestos ideológicos. Y así manifiesta que esa es una de las razones por las que los individuos, a lo largo del tiempo, han observado que era realmente fácil pasar de una posición a otra, sin experimentar ninguna sensación específica de cambio. Solo es cuestión de ver dónde está el poder. Puede ser que haya una revolución popular que nos lleve a todos a asumir el poder del Estado, o quizás que no la haya, en cuyo caso simplemente vamos a apoyar a los que detentan el poder real, la comunidad de las finanzas. Pero estaremos haciendo lo mismo, conducir a las masas estúpidas hacia un mundo en el que van a ser incapaces de comprender nada por sí mismas. Walter Lippmann respaldó todo esto con una teoría bastante elaborada sobre la democracia progresiva, según la cual, en una democracia con un funcionamiento adecuado, hay distintas clases de ciudadanos. En primer lugar están los ciudadanos que asumen algún papel activo en cuestiones generales relativas al gobierno y la administración. Es la clase especializada, formada por personas que analizan, toman decisiones, ejecutan, controlan y dirigen los procesos que se dan en los sistemas ideológicos, económicos y políticos, y que constituyen, asimismo, un porcentaje pequeño de la población total. Estos son el grupo reducido, pequeño, y la mayoría de la población van a constituir lo que Lippmann llamaba como el rebaño desconcertado, y señalaba que se había de proteger de ese rebaño desconcertado cuando bramaba y pisoteaba. Así pues, en una democracia se dan dos funciones. Por un lado, la clase especializada, los hombres responsables, ejercen la función ejecutiva, lo que significa que piensan, entienden y planifican los intereses comunes. Y por el otro, el rebaño desconcertado, también con una función en la democracia, que según Lippmann consiste en ser meros espectadores, en vez de miembros participantes de forma activa. Sin embargo, dado que estamos hablando de una democracia, el rebaño desconcertado lleva a término algo más que una función. De vez en cuando goza del favor de liberarse de ciertas cargas en la persona de algún miembro de la clase especializada. En otras palabras, se les permite decir queremos que seas nuestro líder, o mejor, queremos que tú seas nuestro líder, y todo ello porque estamos en una democracia, y no en un estado totalitario. Pero una vez que se han liberado de su carga y traspasado ésta a algún miembro de la clase especializada, se espera de ellos que se apoltronen y se conviertan en simples espectadores de la acción, no en participantes. Esto es lo que ocurre en una democracia que funciona como Dios manda. Véase el sarcasmo utilizado por Noam Chomsky y fíjense lo que señala tras esta exposición.
Y la verdad es que hay una lógica detrás de todo esto. Hay incluso un principio moral del todo convincente. La gente es simplemente demasiado estúpida para comprender las cosas. Si los individuos trataran de participar en la gestión de los asuntos que les afectan o interesan, lo único que harían sería solo provocar líos, por lo que resultaría impropio e inmoral permitir que lo hicieran. Hay que domesticar al rebaño desconcertado y no dejarle que brame y pisotee y destruya las cosas, lo cual viene a encerrar la misma lógica que dice que sería incorrecto dejar que un niño de 3 años cruzara solo la calle. Por lo mismo, no se da ninguna facilidad para que el rebaño desconcertado participe en la acción, puesto que solo causarían problemas. Por ello se requiere algo que sirva para domesticar al rebaño desconcertado, algo que viene a ser la nueva revolución en el arte de la democracia: la fabricación del consenso. Para ello se tiene como aliados a los medios de comunicación, las escuelas y la cultura popular, los cuales tienen que estar divididos. La clase política y los responsables de tomar decisiones tienen que brindar algún sentido tolerable de realidad, aunque también tengan que inculcar las opiniones adecuadas. Así, tenemos un sistema educacional de carácter privado dirigido a los hombres responsables, a la clase especializada, que han de ser adoctrinados en profundidad acerca de los valores e intereses del poder real y del nexo corporativo que éste mantiene con el Estado y lo que ello representa. Al resto del rebaño desconcertado, básicamente habrá que distraerlo y hacer que dirija su atención a cualquier otra cosa. Hay que entretenerlos para que nadie se meta en líos.